El aire fresco de la sierra de Guadarrama acariciaba suavemente las mejillas de Isabel Antúnez, mientras contemplaba la majestuosa finca histórica que se alzaba ante ella. Las hojas doradas del otoño danzaban a su alrededor, como si la naturaleza misma celebrara su llegada a San Lorenzo del Escorial. Sus dedos, acostumbrados a moldear la belleza en forma de arreglos florales, jugaban nerviosamente con el collar de plata que siempre llevaba consigo. «Respira hondo, Isabel», se dijo a sí misma, ajustando su vestido bohemio color terracota. La oportunidad que tenía frente a ella era demasiado importante para dejar que la ansiedad la dominara. La decoración de esta boda de alta sociedad podría ser el trampolín que su carrera necesitaba, aunque el peso de la responsabilidad se sentía como una roca en su estómago. El sonido de sus pasos sobre los adoquines centenarios resonaba con un eco que parecía contar historias de siglos pasados. La finca, con sus paredes de piedra antigua y sus jardines meticulosamente cuidados, emanaba un aire de grandeza que intimidaba y fascinaba a partes iguales. «Isabel, por fin llegas». La voz alegre de Tainá Lima, su mejor amiga y asistente, rompió el solemne silencio. «Los proveedores están esperando instrucciones para las flores del invernadero». Isabel sonrió, agradecida por la familiar presencia de Tainá. Su amiga, con su energía contagiosa y sus coloridos vestidos, siempre conseguía anclarla a la realidad cuando su mente amenazaba con perderse en preocupaciones. «Gracias, Tainá. ¿Has visto ya el espacio principal?», preguntó Isabel, mientras sacaba su cuaderno de bocetos. «Sí, y espera a ver el jardín trasero. Es como si García Lorca hubiera escrito un poema y alguien lo hubiera transformado en paisaje». Mientras caminaban por los pasillos de la finca, Isabel no pudo evitar notar los detalles arquitectónicos que hacían del lugar un espacio único. Las ventanas arqueadas, los techos altos con molduras intrincadas, todo parecía susurrar secretos de épocas pasadas. El sonido de voces masculinas approaching desde un corredor lateral hizo que ambas se detuvieran. La primera figura en aparecer fue un hombre alto, de porte distinguido, vestido con un traje azul marino impecable. Isabel sintió que el tiempo se ralentizaba cuando sus ojos se encontraron con los suyos. «Buenos días», saludó él con una voz profunda que hizo eco en el pasillo. «Soy Benjamín Ortega de la Vega. Usted debe ser la decoradora». Isabel asintió, intentando mantener la compostura profesional a pesar del inexplicable revoloteo en su estómago. Isabel Antúnez, encantada, respondió extendiendo su mano. El contacto fue breve, pero la corriente eléctrica que sintió al tocarlo fue innegable. «Mi prometida, Lidia, lamenta no poder estar presente hoy», continuó Benjamín, con un tono que Isabel no supo descifrar. «Ella tiene ideas muy específicas sobre la decoración». «Por supuesto», respondió Isabel, sacando su iPad para mostrar algunos diseños preliminares. «He preparado varios conceptos basados en las preferencias que nos enviaron». Mientras explicaba sus ideas, Isabel no pudo evitar notar cómo Benjamín la observaba con una intensidad que iba más allá del interés profesional. Sus ojos parecían buscar algo más profundo en cada palabra que ella pronunciaba. El tour por la finca continuó, con Benjamín señalando áreas específicas y compartiendo anécdotas sobre la historia del lugar. Cada vez que sonreía, aunque fuera levemente, Isabel sentía que algo en su interior se derretía un poco más. «Este jardín», dijo Benjamín, deteniéndose frente a una fuente antigua rodeada de rosales, «es mi lugar favorito de toda la finca. Mi abuelo solía contarme historias aquí cuando era niño». Isabel observó cómo su expresión se suavizaba al hablar de su abuelo, revelando por un momento al hombre detrás de la fachada empresarial. «Debe ser especial celebrar su boda en un lugar con tantos recuerdos», comentó ella. Un silencio extraño siguió a su comentario. Benjamín pareció tensarse ligeramente antes de responder. «Sí, especial». Al final del día, mientras Isabel organizaba sus notas en su pequeña oficina temporal dentro de la finca, no podía dejar de pensar en los ojos de Benjamín, en la manera en que su voz cambiaba al hablar de cosas que realmente le importaban, en cómo sus manos jugaban distraídamente con el reloj de su abuelo mientras discutían los detalles. «No», se reprendió a sí misma, «es el novio. Está prohibido». Pero mientras el sol se ponía sobre la sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Isabel sabía que algo había cambiado
irreversiblemente en su interior, y el aroma de su perfume flor de higuera se mezclaba con el recuerdo del vétiver fatal que había percibido cuando estuvo cerca de él, creando una fragancia que temía nunca podría olvidar. La mañana siguiente amaneció con una suave neblina cubriendo los jardines de la finca. Isabel llegó temprano, sus brazos cargados con muestras de flores y telas. El aroma de café recién hecho la guió hasta la cocina principal, donde encontró a Benjamín contemplando el jardín a través de la ventana, sosteniendo una taza humeante. «Buenos días», saludó él, girándose al escuchar sus pasos. «¿Café?». Isabel dudó por un momento, consciente de que debería mantener una distancia profesional. Sin embargo, el café solo era una cortesía normal, se dijo a sí misma. «Gracias, con un poco de leche, por favor». Mientras Benjamín preparaba el café, Isabel notó su cámara Leica sobre la mesa de la cocina. «¿Le gusta la fotografía?», preguntó, genuinamente interesada. Una sombra de melancolía cruzó el rostro de Benjamín. «Era mi pasión, antes. Ahora solo es un hobby ocasional». Hizo una pausa, como si quisiera decir más, pero se contuvo. «¿Y usted? ¿Siempre quiso ser decoradora?». Isabel tomó un sorbo de café, agradecida por el calor que le proporcionaba en esa fresca mañana. «Las flores siempre fueron mi escape. Mi madre tenía una pequeña florería en Ávila». Su voz se apagó al recordar el negocio familiar que casi se había perdido años atrás. «¿Tenía?», preguntó Benjamín, notando su cambio de tono. «Es una larga historia», respondió Isabel, evitando entrar en detalles. «Ahora necesito concentrarme en los arreglos para su boda». «¿Su prometida vendrá hoy?». Benjamín tensó ligeramente los hombros. «Lidia está en Barcelona, cerrando algunos negocios. Confía en mi criterio para los detalles». El sonido de tacones sobre el mármol interrumpió su conversación. Tainá apareció en la puerta de la cocina, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y preocupación al encontrarlos compartiendo un café. «Isabel, los proveedores de las rosas están aquí», anunció lanzando una mirada significativa a su amiga. «Por supuesto». Isabel se levantó rápidamente, agradeciendo la interrupción. «Gracias por el café, señor Ortega». «Benjamín», corrigió él suavemente. «Podemos tutearnos, ¿no?». Isabel asintió ignorando la mirada de advertencia de Tainá. Durante las siguientes horas, se sumergió en su trabajo, dirigiendo la colocación de flores y supervisando cada detalle. Sin embargo, su mente seguía volviendo a ese momento en la cocina, a la manera en que Benjamín había hablado de la fotografía, como si fuera un sueño abandonado. Al atardecer, mientras revisaba los arreglos del jardín principal, encontró una foto en blanco y negro sobre uno de los bancos de piedra. La imagen capturaba perfectamente la luz que se filtraba entre las ramas de los árboles, creando un juego de sombras sobre las flores recién colocadas. «¿Te gusta?». La voz de Benjamín la sobresaltó. No lo había oído acercarse. «Es hermosa», respondió sinceramente. «Tienes un verdadero talento. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera seguido ese camino», confesó él, sentándose en el banco. «¿Nunca has sentido que estás viviendo la vida que otros esperan de ti?». Isabel se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «A veces, pero también creo que nunca es tarde para cambiar. No siempre es tan simple», suspiró Benjamín. «Hay responsabilidades, expectativas y una boda en 2 semanas», añadió Isabel suavemente. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras el aroma de las flores se intensificaba con el aire nocturno. «Isabel», comenzó Benjamín, su voz apenas un susurro. «A veces siento que...». «Isabel», la voz de Tainá resonó desde la entrada del jardín. «Acabo de recibir un correo de la señorita Soriano. Quiere hacer algunos cambios en la decoración». Isabel se levantó rápidamente, agradecida por la interrupción pero también frustrada por ella. «Debo ir», dijo, evitando mirar directamente a Benjamín. «Por supuesto», respondió él, su voz recuperando su tono profesional. «Gracias por tu trabajo hoy». Mientras se alejaba, Isabel apretó contra su pecho la carpeta con los diseños florales, intentando ignorar el latido acelerado de su corazón. En su oficina temporal, Tainá la esperaba con una expresión seria. «Ten cuidado, Isabel», advirtió su amiga. «He estado investigando sobre Lidia Soriano. Hay historias que deberías conocer».
Isabel miró la fotografía en blanco y negro que aún sostenía en sus manos, preguntándose cuántos secretos más guardaban los muros de aquella antigua finca y cuánto dolor podrían causar cuando salieran a la luz. La lluvia golpeaba suavemente los cristales del invernadero mientras Isabel revisaba los documentos que Tainá había reunido. Sus manos temblaban al pasar cada página, descubriendo la verdad oculta tras el nombre de Lidia Soriano. Recortes de periódicos, informes financieros y correos electrónicos antiguos revelaban una historia que le revolvía el estómago. «No puede ser coincidencia», murmuró Tainá, señalando una fecha específica. «El colapso de la florería de tu madre ocurrió exactamente una semana después de que la empresa de los Soriano comprara el centro comercial». Isabel cerró los ojos, recordando aquellos días oscuros, el desalojo forzoso, las noches en vela viendo a su madre llorar, las deudas que parecían multiplicarse. Todo había sido parte de un plan mayor, una estrategia empresarial sin rostro que ahora tenía nombre y apellido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Isabel, su voz quebrándose ligeramente. «Necesitaba estar segura», respondió Tainá, abrazando a su amiga. «Ya sabía que si te lo decía sin pruebas, no me creerías». El sonido de pasos acercándose las hizo guardar apresuradamente los documentos. Benjamín apareció en la entrada del invernadero, su figura recortada contra la luz gris del día lluvioso. Por un momento, Isabel sintió que su corazón se detenía, dividido entre la atracción que sentía por él y el dolor recién descubierto. «¿Interrumpo algo?», preguntó él, notando la tensión en el ambiente. «No», respondió Isabel, forzando una sonrisa profesional. «Solo revisábamos algunos detalles de los centros de mesa». Tainá murmuró una excusa y salió del invernadero, dejándolos solos. El silencio se llenó con el suave tamborileo de la lluvia y el peso de las verdades no dichas. «He estado pensando en cambiar algunas cosas», comenzó Benjamín, acercándose a una mesa llena de rosas blancas. «Lidia quiere que todo sea más ostentoso». Isabel observó cómo sus dedos acariciaban suavemente los pétalos de una rosa. «¿Y tú? ¿Qué quieres tú?». La pregunta pareció sorprenderlo. «Yo», dudó, como si nadie le hubiera preguntado eso antes. «A veces no sé lo que quiero. O tal vez lo sé, pero tengo miedo de admitirlo». Un relámpago iluminó el invernadero, seguido por el retumbar distante del trueno. Isabel se acercó a la mesa, quedando frente a él, separados solo por las flores. «¿Por qué te casas con ella, Benjamín?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Vio cómo él se tensaba, su mano detenida sobre una rosa. «Hay cosas que no entiendes», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Compromisos, responsabilidades, como arruinar negocios familiares para construir centros comerciales». Las palabras escaparon con más amargura de la que pretendía. Benjamín la miró confundido. «¿De qué hablas?». Isabel sacó uno de los documentos de su carpeta y se lo entregó. Lo vio palidecer mientras leía, sus ojos moviéndose rápidamente por la página. «No lo sabía», dijo finalmente, levantando la mirada. «Isabel, te juro que no sabía nada de esto». «¿Cómo puedes no saber lo que hace la familia de tu prometida?», preguntó ella, las lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. «Ah, porque he estado tan ocupado siguiendo el camino que otros trazaron para mí, que olvidé mirar a mi alrededor», respondió él, su voz cargada de arrepentimiento. Pero ahora se interrumpió cuando la puerta del invernadero se abrió de golpe. Lidia Soriano entró, impecablemente vestida en un traje gris perla, su presencia tan fría como la lluvia que caía fuera. «Querido, no sabía que estarías aquí», dijo, su voz dulce, pero sus ojos fijos en Isabel con una dureza calculada. «¿Interrumpo algo?». Isabel recogió rápidamente sus documentos. «En absoluto, señorita Soriano. Solo discutíamos los últimos cambios en la decoración». «Perfecto», sonrió Lidia, enlazando su brazo con el de Benjamín. «Porque tengo algunas ideas nuevas que quiero implementar». Mientras Isabel salía del invernadero, sintió el peso de dos miradas sobre ella, una fría y calculadora, la otra llena de una mezcla de confusión y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. En la soledad de su oficina, más tarde, Isabel encontró una nota doblada entre sus papeles. «Necesitamos hablar. Hay más de esta historia que debes saber». B. La lluvia continuaba cayendo sobre San Lorenzo de El Escorial, como si el cielo mismo llorara por los secretos que comenzaban a salir a la luz.
El sol comenzaba a ocultarse tras la sierra de Guadarrama cuando Isabel encontró a Benjamín esperándola en el antiguo mirador de la finca. La luz dorada del atardecer bañaba las piedras centenarias, creando sombras alargadas que parecían guardianes silenciosos de secretos antiguos. «Gracias por venir», dijo él, su voz grave mezclándose con el suave murmullo del viento. Llevaba su cámara Leica colgada al cuello, como si fuera un escudo protector. Isabel se mantuvo a una distancia prudente, su corazón latiendo con fuerza. «Tu nota decía que había más que debía saber». Benjamín asintió, sacando un sobre desgastado de su chaqueta. «Encontré esto en los archivos de la empresa. Son documentos sobre la compra del centro comercial y las verdaderas razones detrás del desalojo de los negocios locales». Con manos temblorosas, Isabel tomó el sobre. Dentro encontró correos electrónicos, contratos y memorandos internos que revelaban una conspiración más profunda de lo que había imaginado. «Lidia no solo sabía del plan», explicó Benjamín, su voz cargada de pesar. «Ella lo diseñó. Era su proyecto piloto para demostrar su valía en la empresa familiar». Isabel sintió que le faltaba el aire. «¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en todo esto?» «Ser el títere perfecto», respondió él con amargura. «El heredero de los hoteles Ortega, casándose con la heredera del imperio inmobiliario Soriano. Una fusión empresarial disfrazada de historia de amor». Se acercó al borde del mirador, su mirada perdida en el horizonte. «¿Sabes qué es lo peor? Que durante años me convencí de que era lo correcto, de que el sacrificio valía la pena». Isabel se acercó, colocándose a su lado. «¿Y ahora?» «Ahora». Benjamín se giró para mirarla, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Ahora solo puedo ver lo que he perdido en el camino. Mi pasión por la fotografía, mi libertad de elegir, la posibilidad de un amor verdadero». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Isabel podía sentir el calor de su presencia, el sutil aroma de su perfume mezclándose con el aire de la montaña. «No es tarde para cambiar», susurró ella, repitiendo las palabras que le había dicho días atrás. «¿No lo es?», preguntó él, su voz apenas audible. «La boda es en 10 días. Los contratos están firmados. Las expectativas de 2 familias descansan sobre mis hombros». En ese momento, el sonido de pasos apresurados rompió la intimidad del momento. Tainá apareció, sin aliento y con una expresión de urgencia en su rostro. «Isabel, tienes que ver esto», dijo, extendiendo su tablet. «Acaban de publicarlo en los medios económicos». En la pantalla, un titular destacaba en letras negras: «Grupo Soriano anuncia expansión agresiva. Más de 50 negocios locales serán reubicados en Madrid». «Es el mismo patrón», murmuró Isabel, sintiendo que la historia se repetía. «Van a destruir más familias, más sueños». Benjamín tomó la tablet, sus manos tensas mientras leía. «Este es el verdadero motivo de la prisa por la boda. Necesitan mi firma, el respaldo de los hoteles Ortega para conseguir los permisos municipales». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel, observando cómo la lucha interna se reflejaba en su rostro. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Benjamín vibró. Un mensaje de Lidia. «Querido, necesitamos discutir los últimos detalles del contrato prenupcial. Te espero en 1 hora». El sol había desaparecido completamente, dejando paso a un cielo teñido de púrpura y naranja. En la penumbra, Isabel vio cómo Benjamín levantaba su cámara y capturaba el momento. Ella, recortada contra el cielo del atardecer, con los documentos que revelaban la verdad en sus manos. «A veces», dijo él, bajando la cámara, «una sola imagen puede cambiar toda una historia, y a veces un solo momento puede cambiar toda una vida». Se alejó del mirador con pasos pesados, dejando a Isabel con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Tainá la abrazó en silencio, mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre la sierra de Guadarrama. En su bolso, el teléfono de Isabel vibró con un mensaje, una imagen, la foto que Benjamín acababa de tomar, acompañada de una simple frase: «Gracias por mostrarme lo que realmente importa». La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en la finca. Isabel intentaba concentrarse en los últimos detalles de la decoración, pero sus manos temblaban cada vez que recordaba la conversación del mirador. El aroma de las flores frescas que normalmente la tranquilizaba ahora parecía asfixiarla.
¿Has dormido algo?, preguntó Tainá observando las ojeras bajo los ojos de su amiga. Apenas, confesó Isabel, reajustando por tercera vez el mismo arreglo floral. No dejo de pensar en todos esos negocios que van a ser destruidos, en todas esas familias, como la tuya, completó Tainá suavemente. El sonido de tacones sobre mármol interrumpió su conversación. Lidia apareció en el salón principal, su figura esbelta envuelta en un traje sastre color marfil. Sus ojos escanearon la habitación con frialdad calculadora. Isabel, querida, su voz era dulce como miel envenenada. ¿Podríamos hablar en privado? Tainá dio un paso adelante, protectora, pero Isabel la detuvo con un gesto sutil. Por supuesto, señorita Soriano. Siguió a Lidia hasta la biblioteca de la finca, una habitación imponente con estanterías que llegaban hasta el techo. El aroma a cuero y madera antigua llenaba el aire. Voy a ser directa, comenzó Lidia, cerrando la puerta. Sé que has estado husmeando en asuntos que no te conciernen y sé de tu particular cercanía con mi prometido. Isabel mantuvo la compostura, aunque su corazón latía desbocado. Solo estoy haciendo mi trabajo, señorita Soriano. ¿Tu trabajo incluye reuniones privadas en el mirador al atardecer? Lidia sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Déjame ser clara. Benjamín representa una pieza fundamental en una estrategia que llevo años planificando. No permitiré que una simple decoradora de eventos lo arruine todo. ¿Es eso lo que somos todos para usted? ¿Piezas en su juego empresarial? El mundo de los negocios no es lugar para sentimentalismos, respondió Lidia, acercándose a la ventana. Tu madre debería haberlo entendido hace años. Isabel sintió que la sangre se le helaba. Entonces lo admite. Usted destruyó deliberadamente el negocio de mi madre. Era necesario. Los pequeños negocios son obstáculos en el camino del progreso. Lidia se giró para mirarla. Y ahora, irónicamente, estás aquí, decorando mi boda. El destino tiene un curioso sentido del humor, ¿no crees? En ese momento, la puerta se abrió. Benjamín estaba allí, su rostro pálido, su mano aún en el pomo de la puerta. ¿Cuánto has escuchado?, preguntó Lidia, su voz perdiendo por primera vez su tono controlado. Lo suficiente, respondió él, entrando en la biblioteca. Su mirada se cruzó con la de Isabel, transmitiendo 1000 palabras sin sonido. Querido, no es lo que parece, comenzó Lidia, pero Benjamín levantó una mano para detenerla. Es exactamente lo que parece. Su voz era firme. Por fin veo todo con claridad. Se acercó a Isabel, colocándose protectoramente junto a ella. La boda está cancelada. No puedes hacer esto, siseó Lidia, su máscara de control desmoronándose. Los contratos, las inversiones, todo está preparado. Puedo y lo haré, respondió Benjamín. No seré parte de esto. ¿Por ella? Lidia rió sin humor. Por una don nadie. Por mí, corrigió él. Por primera vez en mi vida, estoy eligiendo por mí mismo. Isabel sentía que el mundo giraba a su alrededor. La tensión en la biblioteca era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. «Esto no ha terminado», amenazó Lidia, dirigiéndose hacia la puerta. Ninguno de los dos tiene idea de con quién se están metiendo. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que quedó era ensordecedor. Isabel y Benjamín se miraron, conscientes de que acababan de cruzar un punto sin retorno. «Lo siento», susurró él, acercándose más. «Siento no haberlo visto antes, no haber estado allí cuando tu madre perdió todo. No era tu culpa», respondió Isabel, su voz temblorosa. «Pero puedo hacer algo al respecto ahora», dijo él, tomando su mano. «Si me ayudas», fuera de la biblioteca, podían escuchar el caos que comenzaba a desatarse. Voces alteradas, pasos apresurados, el sonido de un mundo que empezaba a desmoronarse. Pero en ese momento, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, nada de eso parecía importar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabel, consciente de que esta pregunta abarcaba mucho más que la situación inmediata. «Lo correcto», respondió Benjamín, apretando suavemente su mano. «Por primera vez en mi vida, vamos a hacer lo correcto». La noticia del cancelamiento de la boda se extendió por la finca como fuego en un campo seco. Los pasillos antiguos resonaban con murmullos y especulaciones, mientras el personal corría de un lado a otro, sin saber si continuar o detener los preparativos. Isabel se refugió en el invernadero,
su santuario entre el caos. Sus dedos trabajaban mecánicamente entre las flores, intentando encontrar paz en la rutina familiar. El aroma de las rosas se mezclaba con el de la tierra húmeda, recordándole que la vida continúa creciendo, incluso en medio de las tormentas. Tu madre estaría orgullosa. La voz de Tainá la sacó de sus pensamientos. Su amiga se acercó, sosteniendo una taza de té caliente. Enfrentaste a Lidia, defendiste lo que es correcto, pero ¿a qué precio?, suspiró Isabel, aceptando la taza. Benjamín está arriesgando todo. ¿No es eso lo que hace el amor verdadero?, sonrió Tainá, sentándose junto a ella. El sonido de pasos apresurados interrumpió su conversación. Antonio, el mayordomo principal de la finca, apareció en la puerta del invernadero, su rostro normalmente sereno, mostrando signos de preocupación. Señorita Isabel, el señor Ortega la necesita en la biblioteca urgentemente. La familia ha llegado. Isabel sintió que su corazón se detenía por un momento. Intercambió una mirada con Tainá antes de levantarse y seguir a Antonio por los pasillos de la finca. Cada paso resonaba como un latido en sus oídos. Al entrar en la biblioteca, la tensión era palpable. Benjamín estaba de pie junto a la ventana, enfrentando a un hombre mayor que compartía sus rasgos, pero con una dureza que su hijo nunca había mostrado. Su padre, Ricardo Ortega, presidente de la cadena hotelera. Así que esta es la razón por la que estás destruyendo años de planificación familiar, comentó Ricardo, sus ojos escaneando a Isabel con frialdad. Padre, no es lo que piensas, comenzó Benjamín, pero fue interrumpido por una risa amarga. ¿No has cancelado tu boda con Lidia por esta decoradora? El desprecio en su voz era evidente. La he cancelado porque no puedo ser parte de un negocio que destruye vidas, respondió Benjamín, su voz firme. Isabel solo me ayudó a ver la verdad. ¿La verdad? Ricardo se acercó a su hijo. La verdad es que estás a punto de arruinar el legado de generaciones. Los hoteles Ortega necesitan esta fusión. Los hoteles sobrevivirán, intervino Isabel, sorprendiendo a todos con su voz clara y decidida. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuántas familias más deben perder sus negocios para que ustedes puedan construir otro hotel de lujo? Ricardo se giró hacia ella, sus ojos brillando peligrosamente. No tienes derecho a opinar sobre asuntos familiares. Te equivocas, padre. Benjamín se movió para pararse junto a Isabel. Ella tiene todo el derecho. Su familia fue una de las víctimas de las tácticas de los Soriano, las mismas tácticas que querías que yo apoyara. ¿Y qué propones hacer?, preguntó Ricardo, su voz mezclando ira y curiosidad. Tengo un plan, respondió Benjamín, sacando una carpeta de su escritorio. He estado trabajando en una reestructuración de los hoteles. Podemos expandirnos sin destruir negocios locales. De hecho, podemos incorporarlos, crear una red de colaboración en lugar de competencia. Isabel observó cómo extendía varios documentos sobre el escritorio. Planes detallados, proyecciones financieras, estudios de mercado. Había estado preparándose para este momento. Es arriesgado, murmuró Ricardo, estudiando los papeles. Menos arriesgado que vender nuestra alma al diablo, respondió Benjamín. Un silencio tenso llenó la biblioteca. Isabel podía sentir el peso de generaciones de tradición familiar chocando contra el deseo de cambio. Finalmente, Ricardo levantó la vista de los documentos. Tu abuelo siempre decía que eras diferente, dijo, su voz más suave, que veías cosas que los demás no podíamos ver. ¿Eso es un sí?, preguntó Benjamín, conteniendo la respiración. Es un muéstrame más, respondió Ricardo, sentándose en el sillón de cuero. Si vamos a cambiar el rumbo de la empresa familiar, necesito estar seguro de que sabes lo que haces. Isabel sintió la mano de Benjamín buscar la suya, entrelazando sus dedos discretamente. En ese momento, mientras el sol de la tarde bañaba la biblioteca en tonos dorados, supo que estaban escribiendo un nuevo capítulo, no solo en sus vidas, sino en la historia de dos familias. Gracias, padre, dijo Benjamín, su voz cargada de emoción. No me agradezcas aún, respondió Ricardo, levantando una ceja. Lidia y su familia no se rendirán fácilmente. Esto apenas comienza. Isabel apretó la mano de Benjamín, transmitiendo fuerza silenciosa. Afuera, las campanas de la iglesia de San Lorenzo comenzaron a sonar, como si marcaran el inicio de una nueva era. La amenaza de Lidia no tardó en materializarse.
A la mañana siguiente, los principales periódicos económicos de Madrid estallaron con titulares sobre la cancelación de la boda entre las familias Ortega y Soriano y las supuestas dificultades financieras de los hoteles Ortega. Han manipulado nuestros números, gruñó Benjamín, arrojando el periódico sobre su escritorio. Están intentando provocar el pánico entre nuestros inversores. Isabel observaba la escena desde el sofá de la oficina, donde había estado revisando mensajes de cancelación de los proveedores de la boda. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, como si el cielo mismo compartiera su turbulencia interior. Tainá ha encontrado algo, dijo Isabel, inclinándose hacia adelante. Documentos que prueban que los Soriano han estado manipulando información financiera durante años. ¿Cómo los consiguió?, preguntó Benjamín, sorprendido. Algunos proveedores de la boda también trabajan para los Soriano. Cuando se enteraron de lo que Lidia le hizo a mi familia, digamos que decidieron compartir información interesante. El teléfono de Benjamín vibró con una llamada de su padre. Los inversores están nerviosos, informó Ricardo después de un breve saludo. Necesitamos actuar rápido. Tengo una idea, interrumpió Isabel, su mente trabajando a toda velocidad, pero es arriesgada. 3 horas después, la sala de juntas principal de los hoteles Ortega estaba llena. Inversores, miembros del consejo y periodistas económicos se habían reunido ante una convocatoria de emergencia. Isabel, vestida con un elegante traje sastre verde oliva, permanecía discretamente en un rincón mientras Benjamín tomaba su lugar en el podio. Durante generaciones, comenzó él, su voz firme, los hoteles Ortega han sido sinónimo de tradición y excelencia. Hoy, esa tradición evoluciona. Las pantallas detrás de él se iluminaron con imágenes de pequeños negocios locales, incluyendo la antigua florería de la madre de Isabel. Nuestro nuevo proyecto, Raíces Vivas, no solo mantendrá la esencia de los hoteles Ortega, sino que la enriquecerá integrando el corazón de cada comunidad donde operamos. Los murmullos llenaron la sala mientras Benjamín detallaba el plan, una red de colaboración con negocios locales, espacios compartidos en los hoteles para artesanos y comerciantes tradicionales, programas de desarrollo sostenible. ¿Y para demostrar nuestro compromiso?, continuó, tengo el placer de presentar a nuestra nueva directora de Integración Comunitaria y Desarrollo Sostenible, Isabel Antúnez. Isabel sintió que su corazón se detenía. Esto no era parte del plan. Sus ojos se encontraron con los de Benjamín, que le sonreía con confianza. Mientras caminaba hacia el podio, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Lidia Soriano entró, seguida por su padre y un grupo de abogados. Esto es un circo mediático, declaró el señor Soriano. Los hoteles Ortega están en quiebra técnica. Tenemos documentos que lo prueban. ¿Se refiere a estos documentos?, intervino Tainá, emergiendo de entre la multitud con una tablet. Las pantallas cambiaron para mostrar correos electrónicos y registros financieros, los mismos que prueban la manipulación sistemática de información financiera por parte del grupo Soriano. El caos se desató en la sala. Flashes de cámaras, periodistas gritando preguntas, abogados intentando hablar por encima del ruido. En medio de todo, Isabel sintió la mano de Benjamín encontrar la suya bajo el podio. ¿Confías en mí?, susurró él. Siempre, respondió ella, apretando su mano. Juntos, enfrentaron a la prensa. Isabel habló con pasión sobre su propia experiencia, sobre la importancia de preservar el alma de los negocios locales. Benjamín presentó proyecciones financieras sólidas que demostraban la viabilidad del nuevo modelo. Los Soriano abandonaron la sala en medio de una tormenta de preguntas sobre sus prácticas empresariales. Los inversores, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar interés en el nuevo enfoque. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo Ricardo a Benjamín cuando la sala comenzó a vaciarse. Siempre decía que los hoteles necesitaban un alma, no solo números. Isabel observaba la escena desde una distancia discreta, su corazón lleno de emociones contradictorias. Benjamín se acercó a ella, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y algo más profundo. ¿Lista para cambiar el mundo empresarial madrileño?, preguntó, una sonrisa jugando en sus labios. ¿No crees que deberías haberme consultado antes de nombrarme directora?, respondió ella, intentando mantener un tono serio. Algunas decisiones del corazón no necesitan consulta, dijo él, acercándose más.
como esta. Y allí, frente a los últimos periodistas que salían de la sala, bajo las luces brillantes y el murmullo de una nueva era comenzando, Benjamín besó a Isabel por primera vez, sellando una promesa que iba más allá de los negocios y las tradiciones familiares. Los días siguientes a la conferencia de prensa transcurrieron en un torbellino de actividad. Isabel dividía su tiempo entre organizar su nuevo departamento en los hoteles Ortega y lidiar con las consecuencias personales de su recién pública relación con Benjamín. Los paparazzi la seguían por las calles de Madrid, hambrientos de la historia de la florista que había conquistado al heredero de los Ortega. «No les hagas caso», aconsejó Tainá mientras compartían un café en la nueva oficina de Isabel. «Están creando historias porque no pueden aceptar que simplemente sea amor verdadero». Isabel sonrió débilmente, observando los titulares en su tablet. La Cenicienta moderna de Madrid, del invernadero a la sala de juntas, romance y venganza en la alta sociedad. «A veces me pregunto si todo esto no es demasiado», confesó. «¿Y si no estoy preparada para este papel?» ¿La misma Isabel que enfrentó a Lidia Soriano tiene dudas? Tainá arqueó una ceja. «¿La mujer que está revolucionando la forma en que los hoteles de lujo interactúan con las comunidades locales?» El sonido de una notificación interrumpió su conversación. Era un mensaje de la madre de Isabel. «Hija, ¿has visto las noticias? Los Soriano están vendiendo el centro comercial». Isabel sintió que su corazón se detenía. Rápidamente buscó la noticia en Internet y allí estaba. El grupo Soriano se estaba deshaciendo de varios activos, incluyendo el centro comercial que había reemplazado la florería de su madre. «Es tu oportunidad», dijo Tainá, leyendo por encima de su hombro. «El primer proyecto de Raíces Vivas podría ser justo allí». La puerta de la oficina se abrió y Benjamín entró, su rostro iluminándose al ver a Isabel. «¿Ya lo has visto?», preguntó mostrando su propio teléfono con la misma noticia. «Sí, pero…» Isabel dudó. «¿No sería demasiado personal? ¿No dirían que estoy usando mi posición para una venganza?» Benjamín se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Es exactamente por eso que debe ser allí. No es venganza, es redención, transformar un símbolo de codicia corporativa en un espacio que una a la comunidad». «Tu padre», comenzó Isabel. «Mi padre está de acuerdo», interrumpió Benjamín. «De hecho, fue su idea. Dice que necesitamos un proyecto emblemático para lanzar Raíces Vivas, y qué mejor que este». Isabel sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. La idea de recuperar el espacio donde una vez estuvo la florería de su madre, de transformarlo en algo nuevo y hermoso, le apretaba el corazón. «Pero hay algo más», continuó Benjamín, su voz tornándose seria. «Lidia ha estado haciendo llamadas. Está intentando bloquear la venta, convencer a otros compradores potenciales». «Por supuesto que lo está», suspiró Isabel. «No se rendirá fácilmente». «No, no lo hará», concordó Benjamín. «Pero nosotros tampoco». En ese momento, Ricardo Ortega entró en la oficina, sosteniendo un fajo de documentos. «El equipo legal ha encontrado algo interesante», anunció. «Aparentemente, los Soriano nunca completaron adecuadamente los permisos de remodelación del centro comercial. Técnicamente, todas las modificaciones que hicieron son ilegales, lo que significa», comenzó Tainá, «que tenemos leverage», completó Ricardo. «Podemos presionar para una venta rápida antes de que estos documentos lleguen a la prensa». Isabel observó a las personas reunidas en su oficina. Benjamín, que había arriesgado todo por hacer lo correcto. Ricardo, que había aceptado cambiar décadas de tradición empresarial. Tainá, su inquebrantable apoyo desde el principio. Sintió una oleada de determinación recorrer su cuerpo. «Hagámoslo», dijo finalmente. «Pero quiero hacer algo más que solo comprar el edificio. Quiero crear un espacio donde otros pequeños empresarios puedan crecer, donde la comunidad pueda reunirse. Un mercado artesanal en la planta baja», sugirió Benjamín, sus ojos brillando con entusiasmo. «Espacios compartidos para emprendedores locales. Y un invernadero en la azotea», añadió Isabel, permitiéndose soñar. «Un lugar donde los niños puedan aprender sobre plantas y sostenibilidad. La nueva florería», murmuró Tainá. «Un símbolo de renacimiento». El teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo el momento. Después de una breve conversación, se volvió hacia el grupo. «Los abogados de los Soriano quieren una reunión. Ahora, ¿estás lista?».
preguntó Benjamín a Isabel, entrelazando sus dedos con los de ella. Isabel respiró hondo, el aroma de las flores de su oficina recordándole de dónde venía y por qué luchaba. «¿Lista?», respondió, apretando su mano. «Es hora de cerrar este capítulo y empezar uno nuevo». Mientras salían de la oficina hacia la reunión que podría cambiarlo todo, Isabel sintió una paz interior que no había experimentado en años. Las flores en su escritorio, una mezcla de rosas y lavanda, parecían más vibrantes que nunca, como si ellas también sintieran que se avecinaba un nuevo amanecer. La sala de reuniones del bufete de abogados en el centro de Madrid vibraba con tensión contenida. Isabel, sentada junto a Benjamín y Ricardo, enfrentaba a los Soriano al otro lado de la mesa de caoba. Lidia, elegante como siempre, en un traje gris perla, mantenía una sonrisa fría en sus labios. «Así que aquí estamos», comenzó el señor Soriano, su voz cargada de desprecio apenas contenido. La pequeña florista que pensó que podía jugar en las grandes ligas. «No estamos aquí para intercambiar insultos», intervino Ricardo. «Tenemos una propuesta de compra seria para el centro comercial». «¿Y por qué deberíamos venderles a ustedes?», preguntó Lidia, inclinándose hacia adelante. «Tenemos otros compradores interesados». «Porque», Isabel habló por primera vez, su voz firme, «tienen hasta mañana antes de que estos documentos lleguen a la prensa». Deslizó una carpeta sobre la mesa. El rostro de Lidia palideció ligeramente mientras su padre revisaba los papeles. Los permisos de construcción irregulares, las violaciones de códigos de edificación, todo estaba allí. «Esto es chantaje», siseó Lidia. «Esto es negociación», corrigió Benjamín. «Algo que deberías entender bien». El señor Soriano cerró la carpeta lentamente, sus ojos calculadores evaluando la situación. «¿Cuál es su oferta?». Las siguientes 2 horas fueron una danza de números, condiciones y cláusulas legales. Isabel observaba con una mezcla de asombro y aprensión cómo se negociaba el futuro del lugar que una vez había sido el corazón de su familia. «Una última condición», dijo Lidia repentinamente, sus ojos fijos en Isabel. «Quiero que admitas públicamente que manipulaste a Benjamín para cancelar nuestra boda, que todo fue parte de un plan de venganza». El silencio cayó sobre la sala como una losa de piedra. Isabel sintió la mano de Benjamín tensarse sobre la suya bajo la mesa. «No», respondió Isabel, levantándose. «No voy a mentir para satisfacer tu ego herido, Lidia. La verdad es más que suficiente. Tú destruiste el negocio de mi madre por ambición y ahora estás perdiendo todo por la misma razón. ¿Crees que esto es un cuento de hadas?». Lidia también se puso de pie, su compostura finalmente quebrándose. «¿La pobrecita florista que conquista al príncipe y obtiene su venganza?». «No», intervino Benjamín, su voz tranquila pero firme. «Es la historia de una mujer que me enseñó que el valor no está en el poder que tienes sobre otros, sino en el bien que puedes hacer con ese poder». El señor Soriano observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Finalmente, tomó su pluma y firmó los documentos de venta. «Suficiente, Lidia», dijo, su voz cansada. «Se acabó». Las lágrimas brillaban en los ojos de Lidia, pero no eran de tristeza, sino de rabia. «Esto no termina aquí», amenazó recogiendo su bolso. «Los destruiré a ambos». «No, hija». El señor Soriano la detuvo. «Ya hemos destruido suficiente». Después de que los Soriano se marcharan, Isabel permaneció mirando por la ventana de la sala de reuniones, observando las luces de Madrid encenderse en el atardecer. Benjamín se acercó por detrás, rodeando su cintura con sus brazos. «¿En qué piensas?», susurró en su oído. «En mi madre», respondió ella, apoyándose en su abrazo. «En cómo solía decir que las flores más hermosas crecen después de la tormenta». «Hablando de tu madre», Ricardo se acercó, sosteniendo su teléfono. «Acabo de hablar con ella. Está emocionada con la idea de asesorar en el diseño del nuevo invernadero». Isabel se giró sorprendida. «¿Hablaste con mi madre?». «Por supuesto», sonrió Ricardo. «Necesitamos la experiencia de quien conoce el alma del lugar que vamos a reconstruir». Las lágrimas que Isabel había contenido durante toda la reunión finalmente fluyeron libremente. Benjamín la abrazó más fuerte, mientras Madrid se encendía bajo el cielo del atardecer. «Mañana comenzamos la planificación», dijo Benjamín suavemente. «Tal nueva florería será el corazón de Raíces Vivas, y esta vez», añadió Isabel secándose las lágrimas,
Construiremos algo que no pueda ser destruido por la codicia. Mientras salían del edificio, los últimos rayos del sol teñían el cielo de rosa y oro, como si la naturaleza misma celebrara el inicio de esta nueva etapa. Isabel respiró profundamente el aire de la ciudad, detectando entre el caos urbano el sutil aroma de las flores que vendían en una esquina cercana. Era un recordatorio de que, incluso en medio del concreto y el cristal, la belleza siempre encuentra su camino para florecer. Un año después, la azotea del renovado edificio, la nueva florería, bullía de actividad. El invernadero, una estructura de cristal y acero que parecía flotar sobre Madrid, resplandecía bajo el sol de la tarde. Isabel caminaba entre las flores, ajustando los últimos detalles para la inauguración oficial. «Todo está perfecto», dijo Tainá siguiéndola con una tablet donde marcaba los últimos puntos de la lista de verificación. Los comerciantes locales están instalados en la planta baja, el espacio de coworking está completamente reservado, y el invernadero, hizo una pausa, admirando las flores que los rodeaban, es simplemente mágico. Isabel sonrió, tocando suavemente los pétalos de una rosa recién abierta. El aroma le recordaba a la antigua florería de su madre, pero ahora mezclado con algo nuevo, esperanza, renovación, futuro. «¿Dónde está Benjamín?», preguntó, notando la ausencia de su ahora prometido. «En la entrada, recibiendo a los primeros invitados con tu madre», respondió Tainá guiñando un ojo. «Por cierto, ella está encantada con cómo quedó el diseño del jardín vertical». El sonido de pasos llamó su atención. Ricardo Ortega apareció en la entrada del invernadero, su rostro normalmente serio suavizado por una sonrisa genuina. «Los periodistas están llegando», anunció. «Y no solo la prensa económica. Parece que la historia de la nueva florería ha captado la atención de todo Madrid. ¿Quién hubiera pensado que un proyecto de renovación urbana podría convertirse en un símbolo de esperanza?», reflexionó Isabel, ajustando su vestido verde esmeralda. «Tú lo pensaste», respondió Ricardo colocando una mano paternal sobre su hombro. «Y mi hijo tuvo la sabiduría de escucharte». El murmullo de voces crecía mientras los invitados comenzaban a llenar el invernadero. Empresarios locales, vecinos del barrio, periodistas y figuras de la sociedad madrileña se mezclaban en una celebración que representaba mucho más que la apertura de un edificio. Isabel vio a su madre, María, explicando con entusiasmo a un grupo de visitantes cómo el sistema de riego sostenible funcionaba. Sus ojos brillaban con el mismo amor por las flores que había inspirado a Isabel desde pequeña. Benjamín apareció a su lado, deslizando su brazo alrededor de su cintura. «¿Lista para el discurso?», susurró en su oído. «Honestamente, estoy aterrada», confesó ella. «No lo estés», sonrió él, sacando su vieja Leica. «Mira esto». Le mostró una fotografía en blanco y negro. Era Isabel, captada un año atrás en el jardín de la finca, el día que se conocieron. En la imagen estaba rodeada de flores, con una expresión de determinación y esperanza en su rostro. «Esta es la mujer que cambió no solo mi vida, sino la de toda una comunidad», dijo Benjamín suavemente, «y está justo aquí, más fuerte que nunca». El tintineo de una copa llamó la atención de todos. Era hora del discurso inaugural. Isabel se dirigió al pequeño podio instalado entre las flores, su corazón latiendo con fuerza, pero su espíritu sereno. «Hace un año», comenzó, su voz clara y segura, «este lugar representaba todo lo que está mal en el mundo empresarial. La codicia que destruye sueños, el poder que aplasta lo pequeño y hermoso. Hoy representa todo lo que puede ser cuando elegimos un camino diferente». Hizo una pausa, mirando los rostros atentos a su alrededor. Vio a los pequeños comerciantes que ahora tenían un hogar en el edificio, a los jardineros que habían ayudado a crear el invernadero, a los vecinos que habían apoyado el proyecto desde el principio. «La nueva florería no es solo un edificio», continuó. «Es un testimonio de que el éxito empresarial no tiene que venir a costa de la comunidad. Es prueba de que las raíces más fuertes son las que se nutren del amor y el respeto mutuo». Sus ojos encontraron los de Benjamín, que la miraba con orgullo y amor infinito. «Y es una historia de amor», añadió suavemente, «no solo entre dos personas, sino entre una ciudad y sus habitantes, entre el pasado y el futuro, entre los sueños y la realidad». Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor.
Benjamín se acercó tomando su mano y besándola suavemente frente a todos. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el invernadero de oro y rosa, Isabel supo que habían creado algo extraordinario. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, susurró Benjamín mientras los invitados comenzaban a explorar el espacio. Que esto es solo el comienzo. Isabel asintió, apoyando su cabeza en su hombro. A su alrededor, las flores se mecían suavemente con la brisa de la tarde, sus pétalos brillando bajo las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo madrileño. En el aire flotaba una mezcla de aromas: el flor de higuera de Isabel, el vetiver fatal de Benjamín y el dulce perfume de cientos de flores que, como su amor, habían encontrado el lugar perfecto para florecer. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de los paneles de cristal del invernadero, creando un caleidoscopio de luces sobre las flores en flor. Isabel ajustaba su vestido blanco de encaje mientras su madre colocaba las últimas flores en su ramo: rosas blancas y lavanda, las mismas que decoraban el jardín el día que conoció a Benjamín. La nueva florería se había convertido en mucho más que un proyecto exitoso. Era ahora el corazón palpitante de un movimiento de renovación urbana que se había extendido por toda España. Los hoteles Ortega, bajo la dirección conjunta de Benjamín e Isabel, habían revolucionado la industria hotelera con su modelo de integración comunitaria. ¿Quién hubiera pensado?, sonrió Tainá, ajustando el velo de Isabel, que terminarías casándote en el mismo lugar donde comenzó todo. El invernadero había sido transformado para la ocasión. Guirnaldas de flores silvestres colgaban del techo, y el aroma de las rosas se mezclaba con el aire fresco de la mañana. En los últimos 5 años, este espacio había sido testigo de innumerables historias de éxito: pequeños empresarios que habían florecido, jóvenes que habían aprendido el arte de la jardinería, familias que habían encontrado un nuevo comienzo. Ricardo Ortega apareció en la puerta, su rostro iluminado por una sonrisa paternal. «Es hora», anunció suavemente. Mientras Isabel caminaba hacia el altar improvisado entre las flores, vio a Benjamín esperándola, su cámara Leica colgada al cuello como siempre. Sus ojos se encontraron, y en ellos vio reflejada toda su historia: las luchas, los triunfos, el amor que había transformado no solo sus vidas, sino las de toda una comunidad. En primera fila, los antiguos comerciantes del centro comercial, ahora prósperos empresarios en la nueva florería, sonreían con lágrimas en los ojos. Entre los invitados, jóvenes aprendices del programa de jardinería sostenible que Isabel había creado sostenían pequeños ramos de flores cultivadas por ellos mismos. Y allí, bajo el cielo de Madrid, rodeados por las flores que habían sido testigos de su historia de amor, Isabel y Benjamín sellaron su unión con un beso que sabía a promesas cumplidas y sueños realizados. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, susurró Benjamín mientras bailaban su primer vals entre las flores. «Que cada día me enamoro más de ti». Isabel sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. El aroma de su perfume flor de higuera se mezclaba con el vetiver fatal de él, creando una fragancia única que siempre les recordaría este momento. En una esquina del invernadero, una pequeña placa brillaba bajo la luz del atardecer: donde las flores encuentran su hogar, el amor encuentra su camino. En memoria de todos los sueños que aquí florecieron. Y así, entre pétalos de rosa y promesas de amor eterno, Isabel y Benjamín comenzaron el siguiente capítulo de su historia, sabiendo que las raíces más fuertes son aquellas que se nutren de amor, y que las flores más hermosas son las que crecen después de la tormenta. Fin. Si estuvieras en el lugar de Isabel, ¿tendrías el valor de arriesgarlo todo por amor y justicia, incluso sabiendo que podrías perderlo todo? ¿Qué harías al descubrir que tu gran amor está a punto de casarse con alguien que destruyó el negocio de tu familia? Isabel eligió luchar por lo que creía, transformando su dolor en algo más grande que ella misma. ¿Y tú, qué elección harías? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo.
Así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.